Buen día, mi nombre es Jesús Antonio Gómez Espinosa, matrícula AL 088426 de la licenciatura en Derecho Corporativo, materia Filosofía Jurídica. Vamos a dar respuesta a una serie de preguntas sobre el tema estudiado. Iniciamos. ¿Qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? Bueno, su importancia radica en el reconocimiento de que todos los seres humanos somos libres e iguales con independencia de su sexo, de su color, de sus creencias, de su religión o alguna otra característica, reconociendo que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. Como segunda pregunta tenemos cómo se define el constitucionalismo. Bueno, el constitucionalismo es un mecanismo de efectividad y reparación en las violaciones de los derechos humanos. Para que esta tenga una aceptación completa debe encontrarse firmada, por lo que se dice que el constitucionalismo tiene un enfoque organizacional de poder político escrito. Una tercera pregunta planteada es ¿qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra regulado? Bueno, esta se encuentra constituida en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se hace referencia que las minorías son los grupos de personas que no forman parte de las directrices que dictan la mayoría. Como cuarta pregunta tenemos ¿qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? Bueno, implican la construcción de un modelo de sociedad civil y neutral a partir de la concordancia entre los valores comunes de carácter democrático establecidos dentro de la Constitución. Una siguiente pregunta es ¿qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Bueno, estos derechos son de carácter colectivo, es decir, son los derechos de los pueblos o la solidaridad que se da a partir de la cooperación entre las naciones que tienen una necesidad en común. Su origen se da en la Segunda Guerra, en la mitad del siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, donde la urgencia por reconocer y preservar ciertos valores o bienes de todas las personas que pudieran estar beneficiándose de esto. Otra pregunta tenemos es ¿qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Bueno, los derechos colectivos son los derechos cuyo sujeto de derecho no es un solo individuo, sino, como le dice su palabra, es un conjunto colectivo o de grupo social. En estos derechos se pueden entablar más que todo viendo los derechos humanos que protegen a las comunidades y al medio ambiente. Esto está fundamentado en el artículo 580 del Código Federal de Protección de Procedimientos Civiles. Y como última pregunta tenemos ¿qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? Bueno, la moral es el conjunto de costumbres y normas y la ética es el pensamiento de la conducta de la persona. En relación con el derecho podemos decir que es la forma de ver el actuar de la sociedad ante las normas impuestas por el marco legal y cómo se abordan según el comportamiento social. Muchas gracias.